A ver, buenas noches, compañeros, legisladoras, yo estuve en favor de discutirlo. Hemos estado haciendo un esfuerzo de acuerdo, pero la oposición no quiere un acuerdo. Estamos agraviados y pretenden que nos comamos nuestro agravio. No quieren meter ningún tema en la agenda como el presupuesto, que hizo una extraordinaria propuesta Mario Delgado en la Junta de Coordinación Política. Les digo, ¿qué pero tiene? Ninguno. ¿Qué pero tienen a los fideicomisos? ¿Cuáles quieren que no? Ninguno. Pero no quieren parar la tarea legislativa y quieren hacer todo por descarrilar al gobierno del compañero presidente López Obrador. Pues no se los vamos a permitir. Nos amenazan con que no va a haber leyes del tratado. Pues no aprueben el periodo extraordinario, Amenacen lo que quieran, pero el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y PRD son los que no quieren aprobar esas leyes después de semanas de trabajo, porque nos chantajean, porque están diciendo, no vamos a votarles, no vamos, no, son 3 palabras, decía una canción, cómo te quiero, pero no es cierto, no es cierto, miren, tiene razón el compañero presidente cuando dice que la doctrina de la derecha es la hipocresía, porque no hay palabra. Nosotros no estamos militarizando el país, lo estamos desmilitarizando y estamos agraviados por la controversia constitucional que se interpuso, muy agraviados. Y he estado todo este periodo tratando de que construyamos una salida y cada que construimos una salida la torpedean. No tienen voluntad, no tienen palabra, no tienen moral, no tienen principios. Se los digo con toda claridad. Y yo lo dije y lo voy a seguir sosteniendo. No quiero dejarles pasar ni una ya. No quiero. Ya me cansé de que nos estén todo el tiempo intrigando, mintiendo, denostando, haciendo campañas de desprestigio, falseando. Yo quisiera una oposición seria, yo quisiera una oposición durísima, que realmente nos señale lo que estamos haciendo mal, porque eso nos va a ser muy útil. Pero si intrigan, si denuestan, si tergiversan, me pasé todas las reuniones de la Junta de Coordinación Política diciéndoles, vamos a una sesión muy dura de la Comisión Permanente, resolvamos. ¿No les dio la gana? Vamos a una sesión durísima del periodo extraordinario. Pues son muy irresponsables, compañeros, son muy irresponsables. Como dicen los abogados a confesión de parte, relevo de pruebas. Movimiento Ciudadano acaba de venir a decir que esto también lo van a votar en contra y dice que nosotros somos los responsables. Que me explique a alguien qué tiene que ver la elección de consejeros del INE, que es nuestra responsabilidad constitucional, que hay un plazo para elegirlos, que el comité técnico ha hecho un proceso. Nosotros no estamos construyendo cuotas partidarias. Los 4 consejeros que se van a elegir no son cuotas partidarias como lo hacía el PRI y el PAN. Estamos desarrollando un proceso serio, profesional, institucional, y ahora nos dicen que porque no les cumplimos sus caprichos, también esta la van a votar en contra. O sea que destrozan el trabajo de semanas del Senado sobre las leyes del Tratado de Libre Comercio en su segunda etapa, y nos vienen a decir con una cachaza que además está... Y luego dicen que no están paralizando al Poder Legislativo. No querían ni sesionar desde hace mucho tiempo, tomando como pretexto la pandemia. Entonces, francamente, a mí me parece que quien tiene que asumir su responsabilidad de que no se esté convocando un periodo extraordinario primero de las leyes del tratado y ahora para sustituir a los 4 consejeros, pues es el PRI, Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano. Francamente, yo pues no doy crédito de lo que estamos viviendo. Francamente, me parece que está quedando evidenciado el chantaje y que nosotros, pues no me aguanto de decirlo, por una posición que le regalaron a la oposición en el Senado, somos la mayoría, el pueblo nos dio esa mayoría el 1 de julio de 2018, teníamos la mayoría
en esta permanente y por una cortesía, ahora estamos atorados. Me aviento por la ventana, porque además la oposición no quiere entender que perdieron la elección el 1 de julio de 2018 y la van a volver a perder en 2021. Ahí nos vamos a ver las caras. El pueblo les tiene que cobrar los agravios de tanto atropello, de tanto chataje, de tanta mentira, de tanto denuesto, de tanta tergiversación. Y nosotros seguiremos haciendo la tarea para que eso se haga realidad. No. Muchas gracias, diputada, senadora presidenta. Le voy a refrescar la memoria a la oposición. Quien militarizó el país fue Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, porque se robó la presidencia y necesitaba legitimarse y fue tan desvergonzado que se alió al Chapo Guzmán y fue una falsa guerra contra el narco. Por eso su jefe de seguridad pública está en este momento en Nueva York enfrentando un juicio. La Barbie, que era un infiltrado del narco, dijo que Calderón encabezaba las reuniones con el narco y bañó en sangre el país. Asesinaban a familias en retenes militares, desaparecían, decían que eran daños colaterales. Hubo 2 alumnos del TEC de Monterrey destacadísimos que fueron acusados de ir armados hasta los dientes. Y 2 años batalló la comunidad del TEC de Monterrey para acreditar que eso no era así. Luego, el gobierno Enrique Peña Nieto siguió con la militarización del país sin un marco legal, constitucional de ningún tipo para que esto siguiera funcionando. Tlatlaya, 20 jóvenes, la mayoría tirados en el piso, ejecutados. Tanuato, Michoacán, 41 personas, niños, niñas, mujeres, hombres asesinados. Calera, Zacatecas, Apatzingán, una familia entera, lo he comentado varias veces, ahí asesinada. Nada de eso sucede durante nuestro gobierno. Ni una desaparición forzada como la de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, ni un daño colateral, ni un asesinato, ni un retén, ni una represión, ni nada. Y por primera vez en 2 sexenios se le da un marco legal al ejército para desmilitarizar el país y que regresen 5 años a los cuarteles, y la oposición votó en favor. Solo una diputada votó en contra en la Cámara de Diputados. El Senado votó por unanimidad, como aquí lo dijo la diputada Dolores Padierna, a los 32 congresos de los estados, por unanimidad. Y nos vienen a decir que estamos militarizando el país, que el compañero presidente hizo fraude a la Constitución. Vengo a acusar, no personalmente, porque en lo personal yo no tengo ningún agravio con Laura Rojas, vengo a acusarla políticamente de facciosa, vengo a acusarla de haber renunciado a la tarea institucional que hacía desde la presidencia de la Cámara de Diputados. Vengo a acusarla de darle la espalda a la coalición Juntos Haremos Historia, que la apoyó para estar ahí a pesar de la enorme resistencia del movimiento a que cediéramos la presidencia de la Cámara de Diputados, porque sabíamos que este riesgo existía. Y lamentablemente no pudo resistir la tentación de responder a su facción partidaria. Miren, si no quieren juzgar ese hecho, hoy aquí, en esta noche, hemos visto el hecho más vergonzoso de una presidenta de la Cámara de Diputados. Votar en contra de que decidamos los 4 consejeros electorales, que es nuestra obligación constitucional. ¿Ahí qué va a decir? ¿Ahí qué va a argumentar? ¿Cuál va a ser su planteamiento para, siendo la presidenta de la Cámara, decir que no sesionemos y que no cumplamos ese compromiso para fortalecer a un órgano electoral que es el responsable del proceso electoral del año entrante? ¿Cuál es el argumento que nos van a venir a decir ahora en ese tema? Su voto pudo haber garantizado la convocatoria al periodo extraordinario del 22 de julio. ¿Qué discusión hay ahí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles palabras sobraban? ¿Qué pueden argumentar más que el trabajo faccioso
de quien está en la presidencia de la Cámara de Diputados, dándole la espalda a los 500 diputados y diputadas y al pueblo de México frente a su responsabilidad. Buscan detener al poder legislativo, eso es lo que quieren. Quieren descarrilar a nuestro gobierno. Son unos golpistas, son unos irresponsables. Eso es lo que son. Usan cubrebocas, pero deberían usar bolsas de papel en la cabeza. No representan, se los he dicho, no representan nada, no representan a nadie. El pueblo de México se quedó corto en su votación del 1 de julio porque un poco más que hubiera votado y los hubiera desaparecido políticamente. Están en el basurero de la historia, allí es donde están y se siguen solazando en él porque hipócritamente dicen que quieren sacar las cosas y no sacan nada. Apuestan a que se descarrile el gobierno, porque son tan miopes que creen que si a nosotros nos va mal, a ustedes les va a ir bien. Están equivocados. Todos tenemos un reto muy duro por delante, con la pandemia, con la... No, si tengo 8 minutos, compañera diputada, no se haga bolas. Entonces, ni el tiempo saben contar ya. Es que los argumentos les pesan, es que las verdades les irritan, es que las razones les molestan, porque estamos debatiendo. Si tenía facultades legales o no es insustancial. Pudo haber ido la Junta de Coordinación Política a plantearnos que acompañáramos su controversia constitucional. ¿Por qué no lo hizo? Porque actuó de manera facciosa. Porque sabía que ahí nos iba a aprobar, porque estaba respondiendo a los intereses de Acción Nacional y esta bonita alianza que acabamos de ver, PRI, PAN, Movimiento Paniaguado y Forever 21, antes PRD. Están muy claros los bloques y luego se enojan cuando el compañero presidente dice que estamos liberales y conservadores. Así está. Ustedes son los nietos o tataranietos de Maximiliano, de Agustín de Iturbide, de Antonio López de Santana, de Porfirio Díaz, de los peores personajes de la historia de este país, y nosotros, por más que les pese, reivindicamos a Benito Juárez García, la república frente al imperio, el patriotismo frente al entreguismo. Ya lo he dicho, se los dije a funcionarios de Peña, si estuviéramos en el siglo XIX serían convocados al Cerro de las Campanas, pero como hoy estamos en plena civilidad, lo único que vamos a hacer es derrotarlos electoralmente. Porque siguen dando la espalda al pueblo de México. En 5 años el ejército regresa a los cuarteles. En 5 años es la apuesta de pacificar al país. En 5 años se trabaja para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, para que los jóvenes no sigan yendo al narco, porque se les abren las universidades, porque se les abren las oportunidades de empleo. Miren, termino. Demagógicamente habla del ingreso único universal. Demagógicamente decían que no se regalara dinero. Votaron en contra Acción Nacional de los programas sociales y de hacer... Se aseveró en tribuna que las fracciones parlamentarias fueron consultadas a través de su coordinador. Se falta la verdad. Al Partido del Trabajo no se le consultó. Al compañero Reginaldo Sandoval no se habló con él. Se dice aquí que hay dudas sobre el texto que aprobó. ¿Quién tiene dudas? Porque lo votó a favor y el transitorio se transcribió literal de los 5 años para que regrese el ejército a los cuarteles. Pero yo acusé de una tarea facciosa de la presidencia de la Cámara de Diputados e hice un señalamiento puntual. ¿Por qué votó en contra de que sesionemos en un periodo extraordinario para aprobar los 4 consejeros, consejeras electorales, que es nuestra obligación constitucional? ¿Cuál es la razón para haber boicoteado
que cumplamos con esa responsabilidad. Cuando han venido trabajando el comité técnico, ha hecho las evaluaciones, ha hecho un trabajo verdaderamente profesional y por primera vez en la historia del Congreso mexicano las consejeras o consejeros que se designen no serán por cuotas partidarias. Nosotros como mayoría podríamos legítimamente aspirar a que la mayoría de consejeros nos representaran y no va a ser así. Se va a decidir mujeres y hombres, hombres o mujeres que fortalezcan los procesos democráticos del país por primera vez en la historia de nuestra patria. Y la presidenta votó en contra de ese periodo. ¿Cómo explica esa actitud facciosa? ¿Cómo explica el apoyar al bloque opositor en esa posición? No hay ninguna justificación. Ahí va a decir que hubo un fraude a la Constitución, ahí va a decir que tenía dudas, ahí va a expresar que… ¿Qué va a expresar? Si evidentemente está actuando de manera facciosa, está alineada al PRI.